Sindicato Unificado de los Trabajadores de la DIAN presenta Derecho de petición. Compañeros, buenas noches. Esta noche nos acompaña el doctor Andrés Antonio Rojas Pinzón, quien nos va a dar una charla sobre el tema los derechos de petición. El doctor Andrés Antonio Rojas es contador público y abogado con especialización en derecho tributario, derecho administrativo y avalúo. Ingresó a la DIAN por concurso de méritos en el año 2009 y actualmente se encuentra en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal en el periodo de prueba tras haber ganado el concurso de ascenso, el último concurso de ascenso. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la DIAN, especialmente en la Dirección Operativa de Impuestos de Grandes Contribuyentes, dentro de la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación. Actualmente es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero y ha participado como conferencista en temas de procedimiento tributario. Su trayectoria y conocimiento en materia tributaria, pues obviamente lo consolidan como un referente en el sector. Entonces, doctor Andrés, para nosotros como Sindicato Subdian es un placer tenerlo y bienvenido, y el auditorio es suyo. Y muchas gracias por aceptar la invitación de Subdian. Bueno, muchas gracias al Sindicato Subdian y a Primitivo por esa presentación. Y pues entremos en materia porque ya la noche, yo sé que están haciendo un esfuerzo grandísimo de estar un día martes 7 de la noche. Este horario no es fácil. Entonces voy a compartir, yo creo que si están viendo lo que... Bueno, voy a compartir unos datos de analítica de datos que yo, bajo una petición que le hice a la Comisión Nacional del Servicio Civil, le hice una serie de preguntas. Le hice una serie de preguntas que es interesante, pues, contextualizarnos sobre los datos que estamos actualmente en esta convocatoria, que todos estamos participando aquí presentes. Bueno, la analítica de datos. Bueno, esta gráfica que ustedes ven allí son el número de inscritos, de participantes, de aspirantes por cada una de las convocatorias. Yo le dije a la comisión, le pregunté, señores comisión, yo quiero saber cuántos se han inscrito por cada una de las convocatorias. La primera convocatoria fue la del 2006, que fue a la que yo ingresé a la DIAN por primera vez y fue la primera convocatoria por concurso de mérito. Esta fue la primera convocatoria que se materializó como a los 2 años, a los 3 años. Algunos se posicionaron en 2007, 2008, 2009 y así. La segunda convocatoria tuvo un total de 169.338 aspirantes inscritos. Fue la del 2009, que el examen se hizo como en el 2012. La tercera convocatoria tuvo 257.000, que fue la del 2020, año de la pandemia. Hubo una convocatoria cerrada o de ascenso, que hubo 2.562. Y hubo otra convocatoria, digamos que la más voluminosa en términos de aspirantes, porque era la que históricamente la que tenía más vacantes ofertadas. Creo que eran 4.500 vacantes, creo que eran 4.500. Fue la del 2022, que inclusive hay alguna lista que todavía no está en firme, no han adquirido firmeza, porque en este año la convocatoria, la firmeza eran creo que eran 2 años a partir de la ejecutoria de la lista elegible. Entonces, esta es la que ha tenido más aspirantes inscritos, 270.000. Ahora yo le pregunto a los compañeros, ¿quién se atreve a dar una cifra
de esta nueva convocatoria que vamos a aplicar. Algunos dicen que el 3 de agosto, otros dicen que en septiembre, pero vamos a suponer que sea el 3 de agosto. ¿Cuántos aspirantes cree que actualmente hay inscritos? ¿Quién puede dar una cifra así tentativa? No sé si Adriana Carmenza podría dar una cifra. Elena Erazo. ¿Quién se atreve a dar una cifra de cuántos aspirantes tiene la convocatoria 2667? Creo Juan que debe ser Gabriel, como el doble de esa. Creo que debe ser como el doble o un poco menos, no sé. Pero sé que son muchísimos más. como 540,000. Dice Yo creería que sí. Diana Carolina, ¿qué dice? O Astrid Zulima, o Andrés Alberto, o Edward Emiro Delgadillo. Yo creo que los que participamos ayer en la capacitación con el profesor del régimen del arancelario, de la nomenclatura, yo creo que él tenía mucha razón en que es importante pues participar en este tipo de capacitaciones, porque hablar, no nos puede dar miedo hablar, menos que estamos diciendo como una cifra así, ni siquiera es una pregunta técnica. Pero bueno, vamos a continuar. Actualmente, esta convocatoria 2667 se inscribieron 128,000. De esos 128,000 fueron admitidos 106,000. Es decir, que inadmitieron 21,510. Eso representa una cifra global de un 17% que no cumplieron requisitos, no requisitos. Pero digamos que ese es un promedio, porque por ejemplo en mi OPET éramos 304 de ascenso y solamente quedamos 194. Es decir, hubo una inadmisión de más del 35% en la UP en la que yo estoy aplicando actualmente. 35%. Me imagino que habrán otros que el porcentaje es menor, u otros que el porcentaje es superior. Pero el promedio global del total inscrito con los admitidos que cumplían requisitos es el 17%. Esto es bueno saberlo, pues, para saber uno de la magnitud del concurso. Ahora, desde el punto de vista del género, del sexo, hay 66,329 mujeres inscritas. Es decir, hay más mujeres que hombres. Hombres hay 63,520. De la comunidad LGTBI, 154. Los intersexuales, 5. Los que no informaron su sexo, 38. Ahora, las ciudades con mayores inscritos, siempre gana Bogotá, con 31,143 inscritos en Bogotá. Barranquilla es la ciudad. Este dato me causó mucha curiosidad de Barranquilla, porque yo pensaría que por población, pues Medellín iba a superar a Barranquilla. Pero esto demuestra que Barranquilla hay mayor número de personas con aspiraciones a ingresar a la DIAN que en Medellín. En Medellín hay 7,362, siendo Medellín más grande y más ciudad y con mayor porcentaje de históricamente en participar. Después sigue Bucaramanga con 6,963. Después sigue Cali con 6,961 inscritos. Estas son las
5 principales ciudades donde hubo mayor inscripción. Y lógicamente, pues los que inscritos ahí preferiblemente se irán a quedar en esas mismas ciudades. Por eso que si uno quiere aspirar a una convocatoria para Bogotá, pues el esfuerzo tiene que ser más alto, porque hay una alta probabilidad de que mucha gente quede en Bogotá, porque hay mayor inscrito. Ahora miremos lo contrario. Las ciudades con menor participación de inscrito: Inírida, 116, Puerto Carreño, 142, Mitú, 171, Tumaco, 246 y Leticia con 283. Entonces la ciudad con menor inscrito es Inírida. Listo. Miremos ahora el rango de edades. El rango que mayor inscrito es de 31 a 40 años. Este es el rango donde está la mayor participación de los aspirantes. Después siguen de 41 a 50 años con 35.281. Después siguen los de 21 a 30 años con 30.895. O sea que este gran grueso de 21 a 50 años es donde está la mayor participación. E inclusive si lo vamos a limitar más, sería esta de 31 a 50 años, que son donde superan más del 50%, personas entre 31 años y 50 años. Ya después tenemos los de 51 a 60 años, que hay 11.000 personas, y tenemos los mayores de 60 años, que hay 1.181, y los menores de 20, que hay 542. Esto nos indica de que hay muchas personas, digamos, con mucha edad, que eso se traduce, que probablemente se puede traducir en mayor experiencia. Al tener mayor experiencia, probablemente pues es un grupo de personas calificadas, digamos, de alto rendimiento, porque ya una persona de 40 años fácilmente puede tener entre 15 y 20 años de experiencia, y para su hoja de vida va a ser bastante favorable. Entonces, todos vamos a estar, digamos, con una competencia fuerte. Ahora, 4 personas señalaron que tenían 16 años. 16 personas dijeron que tenían 17 años. Y así sucesivamente. Los que tienen 20 años, 360 aspirantes. Son los más jóvenes en este proceso. Ahora, los que tienen mayor edad. Fíjate este dato curioso. Este señor de 70 años es la única persona. Él se encuentra en Bogotá y está aplicando a Facilitador 3. Dato curioso porque hay una ley en Colombia de retiro forzoso. El retiro forzoso es a los 70 años en Colombia. Pero digamos que no es un requisito de inadmisión. Y me gusta porque que nos puede dar ejemplo a muchos de nosotros que estamos aquí presentes, que tienen un ánimo de aspirar, de progresar, de ganar el examen. Y hay personas que están jóvenes y le da pereza estudiar o leer. En cambio, este señor de 70 años tuvo el coraje de por lo menos de inscribirse, y ni siquiera lo admitieron. Lo admitieron para un cargo. Este señor está aplicando un cargo de facilitador 3. 5 personas tienen 69 años y 10 aspirantes tienen 68 años. 34 aspirantes tienen 67 años y 40 aspirantes tienen 66 años. Estas son las personas con mayor edad en el proceso. Bueno, ahora sí, esto me lo respondieron el 28 de abril del 2025, bajo este radicado. Esto era para tenerlo como en contexto.
Bueno, esto lo vamos a... Yo no voy a iniciar una clase teórica de leer la norma, de explicarle la norma, porque vamos a entrar ya a tratar de resolver preguntas y así como vamos resolviendo las preguntas, así vamos aprendiendo la norma. Yo creo que ustedes están acostumbrados de pronto a partir de la normatividad, llegar al caso. Aquí vamos a hacer lo contrario y lo vamos a resolver entre todos, por favor. Les exijo o les pido el favor que todos participemos. Vamos a comenzar a resolver preguntas de juicio situacional. ¿Cómo funcionan las preguntas de juicio situacional con la Comisión Nacional de Servicio Civil? Que es una crítica que le tengo, que ponen un texto largo y después ponen una micropregunta y las 3 opciones de respuesta. Y uno trata de leer el texto largo para ver si encuentra algún tipo de digamos, de pistas que me ayuden a resolver la pregunta que al final está con las opciones de respuesta y uno no consigue nada. Es una perdedera prácticamente de tiempo. Entonces, aquí vamos a ir directamente al contexto y a las 3 opciones de respuesta. Pero entonces, para que esto sea fructífero y todos aprendamos, vamos a sacarlo entre todos. Pues puede ser voluntario o yo lo elijo de la lista de los 28 que estamos aquí y la persona pues va a intentar a aproximarse o a responder correctamente y después entre todos acá resolvemos, porque yo soy una guía. Yo también estoy participando, yo no tengo la verdad absoluta y entre todos pues vamos resolviendo el tema. Ahora la pregunta es, ¿quién de ustedes se atreve por lo menos a leer el enunciado? Sí, señor, yo la leo. Una ciudadana presenta una petición escrita a una entidad estatal solicitando información sobre un trámite de competencia de dicha entidad. El director técnico asigna su análisis a un profesional, pero luego de 10 días no ha habido avances. La jefe de oficina, al revisar el caso, solicita un informe sobre los términos que deben observarse para la respuesta. Listo. ¿Qué plazo? ¿Sigo o...? Siga. ¿Qué plazo debe tener en cuenta la entidad para resolver esta petición conforme al artículo 14 del CEPACA? A. 30 días calendario contado sobre la presentación formal de la solicitud. 15 días calendarios desde la fecha de erradicación oficial de la petición. 15 días hábiles siguientes a la recepción de dicha petición. Bueno, ahora, ¿cuál cree usted que es la respuesta correcta? 15 días hábiles siguientes a la recepción de dicha petición, la C. Ahora, ¿quién del grupo está de acuerdo o no está de acuerdo con la opinión de nuestra compañera Astrid Zulima Hernández? ¿Todos están de acuerdo? ¿O No, bueno, opino, yo creo, si es que esta parte no la recuerden, pero creo, si no estoy equivocado, que es 30 días, porque cuando se solicita información, el tiempo cambia y se aumenta a 30 días. ¿cómo es su nombre? Jorge Hernández. ¿Quién está de acuerdo con Jorge Hernández, Jorge Alberto Hernández Torres? ¿Y quién está de acuerdo con Astrid Zulima Hernández? Hay un empate técnico. Tenemos un empate técnico porque uno dice sí, uno dice no.
¿Quién se inclina por la otra opción que no lo han dicho? Zulima dijo que 15 días hábiles y Jorge dijo 30 días calendario. ¿Faltaría la B o quién ratifica alguna de algún compañero? ¿Quién apoya a algún compañero? Este es el momento. O si de pronto algún compañero de pronto no ha entendido la pregunta, pues la volvemos a leer con calma, porque de esto se trata. De esto se trata el ejercicio. Y júrelo que la mejor forma de aprender, resolver preguntas de juicio situacional es con esa misma dinámica. Es mejor aprender con preguntas de juicio situacional que ponerlo yo a leer la norma o yo recitarle aquí la norma, transcribirle la norma y hablar que, en cambio, aquí estamos ante un juicio situacional y ya la mente se está preparando. Se lo digo porque yo ingresé como analista y todos los exámenes lo he ganado, gracias a Dios. Y esta es la forma correcta y eficiente y eficaz de ganar. No estoy de acuerdo de que es la A. Edward, Emiro, La A también. la A. No, para mí es la C de 10, no, sí, 15 días hábiles. Yo en ningún lado he visto que hablen siempre que las respuestas son en días calendario, sino que siempre hay que son días hábiles. Pero no sé si soy yo el único que no le escucha bien a Edward. Sí, no se le escuchó bien. ¿Cómo podría? Sí, por favor, repite la explicación, por favor. ¿Ahí mejoró? ¿O no? ¿O definitivamente no? Sí, ahí se escucha mejor. Se mejoró, Edward. Repítenos nuevamente, Edward. Para mí es la de 15 días hábiles. Es que yo que recuerde, creo que nunca he visto que siempre se hable en días calendario. Ahí nos vamos al numeral segundo del artículo 14 del CEPACA. Bueno, miren, vamos ahí, ahora sí, ya que hubo una participación, ahora sí vamos ahí resolviendo el tema, porque yo voy a partir del principio de que le voy a hablar a un facilitador 1 como si le estuviera hablando a un inspector 4. Para algunos que de pronto están presentes y que ya conocen el tema, conocen la respuesta, pero de pronto no quieren participar de manera verbal, pero están escuchando todo. Por alguna razón de pronto no quieren hablar. Pero vamos a partir resolviendo temas básicos, porque yo voy a partir de que le estoy hablando a un bachiller, a un facilitador 4, que no conoce nada de esto. Entonces, mire, ¿qué es esa sigla de CEPACA? CEPACA es una sigla que... Oiga, procedimiento administrativo de lo contencioso administrativo. Perfecto. Y que eso hace referencia a una ley que se llama Ley 1437 del 2011. Entonces, ¿qué hace el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo? Como dijo la compañera. Ese es el código que prácticamente reglamenta o regula todas las intervenciones del Estado con los particulares o entre dos entidades estatales. Es decir, si una persona por acá tiene algún conflicto con una entidad estatal, yo no puedo acudir al Código Civil, no puedo acudir al Código de Comercio. En principio, el código que reglamenta estas dos relaciones
entre los particulares y una entidad estatal o dos entidades estatales es el CEPACA o la ley 1437 del 2011. Si está claro para los que no son abogados o los que no hayan conocido este tema. Entonces, si está claro hasta ahí. Sí, señor. Señor. Perfecto. Entonces, el derecho de petición es un derecho fundamental. ¿Qué significa que es un derecho, que es un derecho fundamental? Primero, pues está en la Constitución política. La Constitución, digamos, está clasificada o dividida por diferentes temas, como un libro cualquiera. Y hay un capítulo que se llama Derechos Fundamentales. En esos derechos fundamentales está el derecho de petición, que reglamenta todas las solicitudes que hacen los particulares o entre entidades estatales. Entonces, leamos nuevamente el enunciado. Dice, una ciudadana presentó una petición escrita a una entidad estatal. Ojo, aquí hay que hacer una aclaración. Aún siendo, podría ser a una entidad estatal o a una entidad privada, de naturaleza 100% privada. Aplica la misma regla. Inclusive hasta una persona natural. Yo estoy obligado, a pesar que si alguien me presenta una petición, yo estoy obligado en responderlo. Solicitando información sobre un trámite de competencia de dicha entidad. El director técnico asigna su análisis a un profesional, pero luego de 10 días no ha habido avance. La jefe de oficina, al revisar el caso, solicita un informe sobre los términos que deben observarse la respuesta. Es decir, la jefe le pregunta al profesional, oiga, ¿y cuántos días tenemos para responder ese derecho de petición? Es prácticamente lo que se reduce ese contexto. Entonces, aquí yo cito la norma, pero es para que las personas pues puedan, se les facilite verificar la respuesta. Entonces, el artículo 14 digamos, de la ley 1437 del 2011, ahí están los diferentes términos para la respuesta. Le voy a dar unos tips. Cuando hablamos en el CEPACA y hablamos especialmente del derecho de petición, la norma jamás habla de días calendarios. Entonces, esa opción queda descartada, porque ese artículo 14, ahora cualquiera de nuestros compañeros lo va a leer. Ahora, todo lo que sea calendario, tachémoslo. Y lo vamos a comprobar ahora. La norma habla de días o de días hábiles. Ahora, ¿quién de los compañeros que está aquí nos puede leer el artículo 14 del CEPACA? Dice artículo 14, términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Estará Listo. sometida a términos Hasta ahí. especiales. Hasta ahí. Sí. Mire, le voy a explicar algo que no está en la norma, pero para que esto no solamente aplica para al concurso, sino para cuando estén resolviendo ustedes su expediente. Cuando la norma me diga, ¿dónde está aquí? Se cambió el lapicero. Listo. Este lapicero. Cuando la norma me diga, y eso aplica no solamente en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, sino en el Estatuto Tributario, en el Código de Comercio, en todo. Cuando la norma diga 15 días,
Y cuando la norma me diga 15 días hábiles, esta expresión, llamémosla acá, son sinónimos. ¿Sí está claro esto? Cuando en una norma, en un acto oficial, diga, usted tiene 5 días para responder, el que lee la norma tiene que interpretarlo como si fueran 5 días hábiles. Si la norma dice, tiene 15 días hábiles, ahí está claro. Cuando a esta no le coloquen, digamos, el apellido hábil, no le coloquen el apellido hábil, se entiende que son hábiles, de todos modos. Ahora, pero el profesor, ¿de dónde saca eso? ¿Quién le dijo eso? ¿De dónde está inventando todo eso? ¿Quién podría decirme de aquí de los participantes de dónde estoy inventando esto? No lo sé, pero eso es creo que una ley muy vieja que creo que se llama la Ley de Ordenamiento Territorial o algo así. Sí. ¿Qué otra persona puede apoyar? Eso es el artículo 4 por allá del régimen municipal, ¿no? Sí, entonces se llama Ley Cuarta, ojo, Ley Cuarta del año 1913. Si uno hace una resta simple de 1913 al 2013, ¿cuánto tiempo hay? Hay 100 años. Son 112 años en total al 2025. Exacto, entonces es un código que tiene 112 años y está vigente, y está vigente, y está vigente. Entonces, ese código que se llama régimen político y municipal, régimen político municipal, en su artículo 62, ¿quién me puede hacer el favor y lo lee? Artículo 62 del régimen político y municipal. Dice artículo 62, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado de vacantes, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. Ojo, ese artículo ustedes, muchos estarán aquí en fiscalización y liquidación, en la operación aduanera o en cobranza o en cualquier proceso misional o transversal de la identidad. Esa norma es importante de nosotros conocerla día a día. Día a día, porque nosotros siempre estamos limitados a un tema de plazos, porque las actuaciones no son, digamos, no se pueden notificar en cualquier momento. Y el legislador no es uniforme en la redacción de la norma. Es como un poco caprichoso. En algunas cosas habla de días hábiles, en otras habla de días calendarios. Inclusive, si uno lee en el Estatuto Aduanero, creo que en el decreto 1265, hay una norma que dice días comunes. Yo no lo había visto en ninguna norma antes. Tendrán 30 días comunes. O sea, no quiso decir calendario porque la palabra calendario es más, por costumbre en Colombia, pues es más usada que días comunes. Pero en una parte, al finalizar de esa norma, de ese creo que es el 1165 del 2019, dijo no, a partir de 30 días comunes deberá ser tal cosa. Entonces, el legislador no mantiene una uniformidad. Entonces, como no mantiene la uniformidad, entonces uno tiene que acudir a estos códigos que comienzan a suplir. Entonces,
Aquí ya automáticamente, si uno conoce la norma, mire cómo se va resolviendo. Mire cómo se va resolviendo la pregunta. Ahora, también hay veces que el contexto de la pregunta genera duda. Genera duda porque no quedó mal escrito o el enunciado no coincide con la opción A, B o C. ¿Qué se hace en esos casos? Pues apliquemos la de descarte. Si yo tengo claro que el CEPACA no me habla nunca de calendario, yo lo primero que hago es descartar esto. Inclusive ni siquiera habla de hábiles, pero por interpretación de ley cuarta, yo aplico hábiles. Ley cuarta de 1913. Entonces, esto queda descartado automáticamente. Y la correcta sería esta. Que esta es la que más se aproxima al enunciado. Ahora, el enunciado puede que tenga, siempre se van a encontrar errores de redacción porque todos somos seres humanos y muy probablemente nos vamos a equivocar. Tanto redactando el enunciado, los expertos, ¿por qué eliminan tantas preguntas en los exámenes? Porque ellos dicen que gran porcentaje de la población de tal OPE contestó mal y ellos dicen que está bien redactada. Creámosles pero que la gente no contestó bien. Ya sea que esté bien estructurada la pregunta y la gente no contestó, o porque la pregunta se redactó mal, pero entonces yo tengo que asimilar más, yo tengo que desprenderme de que soy funcionario. O sea, el principal consejo es que no respondan como funcionarios en el día a día. Y la mejor forma de aprender esto es conociendo la norma. O sea, yo no le voy a aquí traer teorías de que bajo un análisis psicométrico de no sé qué, no, ustedes tienen que aprender los procesos al cual van a aplicar. Es importante conocer los procedimientos. Si usted no tiene los procesos claros ni los procedimientos claros, por mucha teoría que le digan que el verbo que inicia aquí, que tiene que ver con esto, no. Tiene que conocer los procesos. Ahora, correcto, entonces, 15 días hábiles es la que más se aproxima al enunciado. Tanto así cuando ustedes presentan reclamaciones, yo por lo general siempre reclamo. Ahí sea que saque un puntaje alto o un puntaje mínimo, voy y reclamo. Y en las reclamaciones, cuando ellos le dan respuesta a uno, ellos se fundamentan siempre en el marco normativo, ya sea en una sentencia o en una ley o en un decreto. Por eso es importante dominar los temas del cargo al cual voy a aplicar. Mire acá, por ejemplo, y para eso es importante conocer el manual de funciones. Entonces, por ejemplo, mire este manual de funciones que está aquí. Este es el inspector 4, pero tenemos otro. ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Este cuál es? El inspector 4. Y este. Mire, por ejemplo. No, ahí sí están viendo esto. Este es competencias funcionales. ¿Dónde está? Competencias funcionales básicas y competencias comportamentales básicas. En el ítem número 12 nos habla sobre principios de la función pública. Disposiciones generales del procedimiento administrativo general. Aquí, ¿qué quiso decir el que elaboró el manual de funciones?
lo que estaban hablando ahorita, Ley 1437 del 2011. De pronto fue por un tema de economizar palabras y le escribió procedimiento administrativo general. Pero digamos que para no inducir a error al lector, porque todo, si yo me pongo a buscar procedimiento administrativo general en internet o en los códigos, no lo voy a conseguir. ¿Qué debió escribir? Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Sin embargo, él aquí hace la aclaración, Ley 1437. Entonces, el título 1 son las disposiciones generales, el título 2, que es el que tiene que ver con el derecho de petición, el que estamos ahorita. Título 3. El título 3 solamente vamos a, digamos, el manual de funciones dice, usted debe dominar el capítulo 1 y después se salta del 5 al 8, nada más. Es decir, no vaya a leer el 2, el 3 y el 4 del título 3, porque ahí te lo están diciendo. De la Constitución Política, por ejemplo, no se vaya a leer toda la Constitución Política, toda no, solamente los derechos fundamentales, los principios y la estructura del Estado, porque la Constitución tiene más que eso. Pero, entonces, estos son los que uno debe dominar, más las competencias funcionales. Mire, por ejemplo, uno debe saber los fundamentos en materia tributaria, aduanera, cambiaria e internacional, y técnicas de auditoría forense. Debe dominar auditoría de sistemas y análisis de datos. Ahora todo es analítica de datos. La conciliación contable y fiscal, las normas internacionales de información financiera, la ética y protección de datos, herramientas de ofimática e informática. Recordemos siempre, acostúmbrese a buscar el manual de funciones. Y con el manual de funciones, ubíquese en competencias funcionales. Y aquí están los temas del examen. De manera muy general, ya cada quien tiene que profundizar cada uno de esos ítems, porque todos no estamos aspirando al mismo cargo. Y por lo general, casi es la misma base para todo el mundo. Casi todos los funcionarios deben saber de conceptos de evasión, ilusión, contrabando y ley de transparencia, gestión documental, orientación al logro. Es como la columna vertebral. Hay unas variantes muy mínimas que en algunas cosas traen unas cosas y en otras traen otras cosas. Pero ¿qué les recomiendo siempre? Porque ¿qué pasaba? ¿O qué pasa todavía aún? Muchas personas esperan a que la Comisión Nacional del Servicio Civil, faltando 10 días o 15 días para la fecha del examen, publique la bibliografía. Y es ahí donde algunos comienzan a estudiar. Porque si usted va a esperar que la comisión publique la bibliografía, faltando 15 días, no le va a alcanzar el tiempo, porque ese es un material demasiado largo. Y no, entonces ya usted por lo menos con esto ya puede defenderse para ir leyendo. Y algunos pues ya han tenido experiencia y más o menos sabe qué le pueden preguntar. Pero es importante que usted sepa en qué subproceso está, va a aplicar, cuál es su descripción del empleo o el manual de funciones, que también se lo llama. Y aquí, en esto, y en competencias funcionales, y en competencias funcionales básicas y competencias comportamentales básicas, ahí está la clave de los ejes temáticos al cual a uno le van a preguntar. Ahora sí, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Dónde está? Bueno, entonces, miremos la segunda pregunta. ¿Quién la puede leer? ¿Quién lee la segunda pregunta? Y la vamos analizando entre todos. Bueno, buenas noches. Dice, el 5 de junio, un ciudadano presenta una solicitud escrita para obtener copia de un contrato de prestación de servicios ejecutado por la entidad pública. El documento fue radicado electrónicamente. El jefe jurídico revisa el caso el 30 de junio.
han transcurrido más de 15 días hábiles y consulta si aún puede negarse la entrega, espérame, alegando reserva legal. Entonces dice la pregunta, ¿qué debe indicarle el abogado encargado conforme al artículo 1 del artículo 14 del CEPAC? Entonces, A, que ya ha transcurrido los 10 días hábiles sin respuesta y por tanto se entiende aceptada la petición y deben entregarle las copias 3 días hábiles. B, que tiene 15 días hábiles para responder la petición sobre la copia del contrato de prestación de servicios ejecutado y todavía está dentro del plazo legal. C, que ya ha transcurrido los 15 días hábiles sin respuesta y por tanto que ya han transcurrido, los 15 días hábiles sin respuesta y por tanto se entiende aceptada la petición y deben entregarle las copias 3 días hábiles. Bueno, ¿con cuál se inclina usted? ¿Cuál es su inclinación natural? Pues, de acuerdo al artículo 1, sería la A, que me habla de los 10 días hábiles sin respuesta y bueno, ahí se da por aceptada y debe solicitar sus copias. Normal. Sería la A. Muchas gracias. ¿Quién tiene una opinión diferente o confirma la opinión de Zulima? Sí, señor, yo opino que es la B, que tiene 15 días hábiles para responder la petición y que aún se encuentra en el plazo legal. ¿Quién tiene otra opinión diferente o confirma alguna de las dos? Confirmo la primera porque igual al verificar el numeral 1 del artículo 14 indica claramente lo que se escribe en la opción A. Perfecto. Ahora, ¿qué figura? Hay una figura implícita que es natural del, digamos, del procedimiento administrativo. Hay una figura que está ahí, pero está invisible, está implícita, que no se ve, pero está ahí. ¿Qué me podría dar esa figura? Y esa es pregunta de examen. Ahí se está configurando una figura jurídica que se utiliza mucho en la relación entre el Estado y los particulares. Y ni siquiera la norma lo dice, ni siquiera la norma de manera explícita no lo dice. ¿El silencio administrativo positivo? Perfecto, ese, exacto. Ahí se está configurando un pidiendo documentos. Estoy pidiendo documentos. Es distinto a pedir información, porque ya la administración lo que tiene que es entregarlo y entregar la copia. O si una vez transcurrido 10 días y no me dan copia o algún documento, algún tipo de información que ya la administración tiene, ahí se configura el silencio administrativo positivo. Entonces, si la administración no me contesta dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud, obligatoriamente me la tienen que entregar. Obligatoriamente. Y me la tienen que entregar no en cualquier momento, sino dentro de los 3 días siguientes me tienen que entregar la información. Ahora, hay un tema ahí delicado, que es como crítica, pero digamos que eso se complicaría más cuando la persona esté solicitando, por ejemplo, unos documentos que tengan reserva legal. ¿Qué pasaría ahí? Pues a pesar de que se agotaron los términos, yo tampoco podía darlo, porque yo creo que sería peor todavía. Pero si no tiene reserva legal, me lo tienen que entregar automáticamente a los 3 días.
a los 3 días, pero la administración debe de pronunciarse, ojo, no esperar que se agote en los 10 días, decirle, oiga señor, este documento yo se lo puedo entregar a usted porque tiene reserva legal, pero no esperar a que se agote en los 10 días porque ahí sí se le va a generar un problema más grande. Primero porque no respondió dentro de los 10 días y segundo porque ese documento que estaba solicitando tenía reserva legal. Por eso a veces la importancia de responder las peticiones y conocer los plazos. Entonces, vamos a partir. Entonces, mira lo que dice aquí. El jefe jurídico revisa el caso el 30 de junio y dice, han transcurrido más de 15 días hábiles. Dice, y consulta si aún puede negarse la entrega alegando reserva legal. Ojo, esta reserva legal no es una reserva caprichosa. Con su mismo nombre lo dice. Reserva, tiene que haber una ley de la República de Colombia, ojo, ley de la República de Colombia que diga ese documento tiene reserva legal. No es que el funcionario diga o el jefe diga no se lo voy a entregar porque no tiene reserva legal. Lo primero que yo pregunto, bueno, dígame la ley donde consagra que ese tipo de documento tiene reserva legal. Por ejemplo, las declaraciones tributarias en el Instituto Tributario dice tienen reserva legal. Si viene alguien a pedir la declaración, copia, no sé, la declaración de Gustavo Petro, yo no se la puedo entregar, salvo que haya un poder especial del presidente Gustavo Petro que se la entregue al abogado para que le den alguna copia del expediente. Pero tiene que haber una ley de la República para que esa figura de reserva legal funcione. Entonces, fíjate que aquí estamos agotando varios temas, que no solamente estamos agotando el tema del derecho de petición, estamos agotando la figura también del silencio administrativo positivo, estamos agotando el tema de la figura de reserva legal. Ahora, ¿qué hace? Le pregunto aquí a los compañeros, ¿qué hace o qué requisito debe tener para que exista silencio administrativo positivo? Ya dijimos una parte, es decir, tiene que haber un plazo y la inactividad del Estado en contestar dentro de ese plazo. Pero tiene que haber otra cosa para que se pueda configurar o un elemento esencial. Tiene que ser taxativo. Tiene que ser taxativo. Perfecto, eso es. Ahora, ¿qué significa que sea taxativo? ¿Qué significa eso? Que tiene que estar en la norma, especificado en la norma. Un ejemplo, dame un ejemplo. Bueno, te hablo desde el punto de el recurso de reconsideración en materia aduanera. La ley, el decreto 920-2023 establece que si no se resuelve el recurso de reconsideración dentro de los 5 meses, opera el silencio administrativo positivo. ¿Quién está hablando? David, ¿cómo es el nombre? No, Marx. Marx. ¿Cómo vamos, Marx? Perfecto. Todo bien. Marx, entonces mira lo que pasa. Tiene que estar taxativamente establecido en la ley. Ahora, ¿cuál sería el ejemplo, digamos, un ejemplo más sencillo? Por ejemplo, yo le digo, yo siempre pongo este ejemplo sencillo porque yo no conozco el nivel de cada uno de ustedes. Entonces, yo voy como ciudadano normal, o un ciudadano normal, va y le dice, y radica una petición. Señor presidente de la República, Gustavo Petro, necesito que me regale una casa porque yo no tengo casa, no tengo dónde vivir. Y el presidente, pues con sus múltiples ocupaciones, ni siquiera los asesores del despacho se dieron cuenta que había una petición. Y no contestaron, pasaron 6 meses. Y esos 6 meses nadie contestó. Entonces el ciudadano no puede ir a demandar a Gustavo Petro y decirle, oiga, como usted no me contestó, se configuró el silencio administrativo
positivo, entonces ya me gané la casa. No, porque es, como dijo Marx, para que eso se configure, tiene que existir una ley de la República de Colombia que diga, si un ciudadano presenta un derecho de petición solicitando una casa y no se le contesta dentro del término de 5 meses, por decir algo, el Estado le entregará la casa de manera obligatoria e irrevocable. Punto. ¿Está claro ahí la figura del silencio administrativo positivo? Eso es lo que me gustaría, porque si no quedó claro, pues yo sigo como insistiendo, porque yo sé que todos no tienen el mismo nivel académico y profesional aquí. Algunos lo entienden fácil, otros le parecerá Es que como... la regla general es que siempre va a operar el silencio administrativo negativo, es decir, que cuando la administración no resuelve, se entiende que la respuesta es negativa, ¿sí? Frente a la solicitud. Entonces, cuando opera el silencio administrativo positivo, es porque en la norma está establecido literalmente de que si no se da respuesta a una petición, como el ejemplo que está poniendo Andrés, ahí en ese caso, entonces se le va a hacer entrega de la vivienda, ¿sí? Para el ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo. Entonces, la regla general es que todas las peticiones, cuando no se responden, son negativas, ¿sí? Y la excepción, pero que tiene que estar claro en la norma, literal, en un artículo, en lo que sea, es positivo. Entonces, en este caso, pues el ejemplo que yo puse también de que si en el recurso de reconsideración, porque así está establecido en la norma, no se resuelve dentro de los 5 meses, que la administración entonces operaría el silencio administrativo positivo y en ese caso el recurso o las peticiones que está presentando el recurrente en ese caso, pues todas le van a ser otorgadas. Perfecto, Marx. Muy clara tu explicación. Claro. Gracias, Marx. Marx Engel, el filósofo, siempre lo digo. Tiene nombre de filósofo. Bueno, ¿quedó claro eso? Para pasar Sí, a la señor. segunda pregunta. Ahora vamos a la tercera pregunta. Yo necesito que alguien la lea, porque ya no está quedando casi una Andrés, hora. pues yo te quiero hacer una preguntita. Cuéntame. Es que bueno, hay una ley que es la 1755 que regula el derecho de petición y Sustituye. lo sustituye, exacto. Entonces lo saca del CEPACA y lo deja en una ley aparte. Entonces, No, la norma no dice sé. sustitúyase. Si uno lee el 17, ¿tú tienes cómo conseguir internet ahí? Sí, Leámosla. Ahí dice, inclusive creo que solamente esa ley tiene un solo artículo, porque dice sustitúyase. sustitúyase el título 2, Exacto. derecho de petición, capítulo 1, derecho de petición ante las autoridades, reglas generales, capítulo 2, 3, y bueno, sí, pero sí, tiene un solo artículo. Un solo artículo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Te voy a echar la historia de eso, porque cuando eso salió, yo estaba estudiando Derecho y prácticamente salió ahí. El legislador tramitó el derecho de petición bajo una ley ordinaria. Entonces, no falta el colombiano, somos expertos de estar demandando las normas por cualquier formalidad, cualquier maricada, y dijo, oiga, no, usted me tramitó el derecho de petición bajo una ley ordinaria. Y él estaba inconforme porque quería que la sacaran por una ley estatutaria. ¿Por qué una ley estatutaria? Porque todos, digamos, los derechos fundamentales deben regularse y reglamentarse bajo una ley estatutaria. Entonces, la Corte Constitucional, pues no le quedó más nada. Dice, sí, tiene razón, porque la Constitución Política dice que todos los derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la información, todo eso, tiene que estar bajo una ley que es superior a las demás leyes.
y esa ley que es superior a las demás leyes, el constitucionalista la bautizó como ley estatutaria. Y como es una ley estatutaria, pues tiene un régimen especial de trámite en el Congreso de la República. Y por eso esa ley de la 1437, ese capítulo, se cayó ante la Corte. Y la Corte la declaró, digamos, inexequible con efectos diferidos hasta que el Congreso de la República tramitara la ley estatutaria. Y por eso sustitúyase. Y por eso está la ley 1755. Digamos que a grandes rasgos, eso es lo esencial de ese tema de la 1755. Y aprovecho el legislador para hacer algunas modificaciones que se le hayan pasado, introdujo algunos términos, inclusive el no contestar el derecho a petición dentro de los términos en la ley ordinaria estaba como una falta gravísima, es decir, era destitución, y eso lo entraron a corregir con esa modificación de la ley estatutaria, que es la 1755. Por eso, digamos, no sé si a eso iba la pregunta, Ángel. Sí, sino que lo que pasa es que hay veces en algunos exámenes sale respecto al derecho de petición y hacen menciones a la ley 1755. Entonces es para que de pronto tener un poquito de claridad de que en el CEPACA y en la 1755 pues está casi que lo mismo en el articulado. Entonces como para de pronto no entrar en confusión. Sí, lo podemos citar así, como está aquí. Artículo 14 del CEPACA. O algunos citan artículo 14 y citan la ley 1755. Y algo otro dicen artículo 14 de la 1437. Pero como la norma dice sustitúyese, al final yo creo que sería hay que tener precisión, sí. Algunos citan por lo general 1755. Pero más allá de la citación, hay que citar, porque ¿qué pasa? Que mucha gente busca en internet 1437 y le va a aparecer la legislación antigua por internet. Y esa 1437 ha tenido muchas modificaciones. No solamente la 1755, sino otras modificaciones de otras normas. La última fue como en el 2021, 2022. No, que aplicó otras cosas. 21. Sí, 21. En el 21. Entonces es muy importante tener claro que, por eso que a veces si uno no es experto, es mejor ir a Legis o a una editorial seria y comprar el código. Si uno no tiene claro, porque puede estar leyendo, y esto sucede mucho, puede estar leyendo normas derogadas o modificadas y usted no se está dando cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque usted no es experto en la materia y fácilmente no se puede uno distinguir si está modificado o no, salvo que consiga una fuente real, que lo actualice, que lo modifique, pero si va a consultar lo primero que le aparezca en internet, existe una alta probabilidad de que se equivoque, de que esté leyendo algo que no esté vigente. Entonces, ahora sí, bueno, ¿quién se atreve a leer la tercera pregunta? ¿Quién se atreve del público? Yo, una contadora asesora de una empresa comercial, presenta el 1 de agosto una consulta escrita ante la Dirección Seccional de Impuestos sobre la interpretación del artículo 115 del Estatuto Tributario relacionada con la deducibilidad de intereses. La consulta radicada debidamente. El 9 de septiembre, la profesional solicita respuesta inmediata indicando que han pasado más de 25 días desde la radicación. ¿Qué debe indicar el funcionario encargado de responder la consulta según el numeral 2 del artículo 14 del CPAC? A. Que el término para responder consultas es de 30 días hábiles contados desde la recepción, por lo cual aún está dentro del plazo legal. B. Que el término para responder
Las consultas es de 50 días hábiles contados desde su recepción, por lo cual aún está dentro del plazo legal. Sé que si han pasado más de 15 días hábiles sin respuesta, la entidad debe emitir un concepto técnico obligatorio. ¿Y con cuál te inclinas? Yo me inclinaría por la A. Sí, la B la descarto. Yo me ¿Por qué inclinaría descarta por la B? porque no, pues porque 50 días hábiles, nunca lo he leído, o sea, porque no, de ese no, digamos que no tengo conocimiento de esos 50 días hábiles, ¿Y digamos, la como C? de emitir concepto técnico obligatorio. Pues entre la A y la C, pero yo me inclinaría por la A. ¿Quién tiene una opinión diferente de los compañeros? Que está interesante este ejercicio, me gusta mucho. ¿Quién se atreve a...? Y esto es pregunta de examen. Derecho de petición. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? El CEPACA nos habla de una figura que se llama consulta. La consulta. Y por eso cité el artículo 115. Esto no fue caprichoso. Y esto es de la vida real. Para nosotros los funcionarios. La interpretación. Estos son elementos clave que están en este enunciado. El resto y la figura de los 25 días. Lo coloqué así para que sea inferior, así como dijo la compañera Diana Carolina, está inferior a 30 días. Es decir, duró apenas 25 días. Y se entiende entonces que son hábiles. Ojo, hábiles. No se le olvide eso. Hábiles. ¿Qué sucede con esto? Esto es lo que nosotros conocemos muy comúnmente en nuestro diario de vivir, los famosos conceptos u oficios. Conceptos. A esto hace referencia. Cuando un ciudadano le solicita a la DIAN, oigan, no entiendo ese artículo 115, por favor explíqueme o acláreme o cómo se interpreta. Cómo se interpreta. Entonces, ahí tiene que, el término para responder tiene que ser más generoso. ¿Por qué más generoso? Porque eso requiere de una mayor producción intelectual. Y por eso el legislador, en su sabiduría, no le otorgó ni 10 días ni 15 días, sino que le otorgó 30 días. Y eso no solamente aplica para Dayan, sino para todo el sector público. Entonces, los 30 días son para cuando se necesita una interpretación normativa de alguna norma. En este caso, el artículo 115 del Estatuto Tributario. Oiga, no entiendo ese 115. Señores DIAN, por favor, explíqueme. Ahora, los conceptos de la DIAN, algunos lo sabrán, otros no. No es que yo esté en asistencia al cliente y llegue una persona y me pregunte, ¿y cómo aplico el artículo 115? Y yo como funcionario le digo, no, usted vaya y aplíquelo de esta forma. El ciudadano va, no, es que ya me dio un concepto el funcionario y por lo tanto ya eso es obligatorio cumplimiento, digamos, para los servidores públicos. Para nosotros como funcionarios es una interpretación oficial. Ese concepto no es válido. Para que sea válido el concepto, tiene que ser emitido por un órgano competente en la DIAN, una dependencia. ¿Quién es? ¿Quién emite los conceptos en la DIAN?
¿Quién me puede ayudar? El área jurídica. No. La subdirección de normativa y doctrina. Subdirección de normativa y doctrina. Exacto, la subdirección de normativa y doctrina, que hace parte de la dirección de gestión jurídica o de la dirección jurídica. Entonces, la dirección jurídica junto con la subdirección de normativa y doctrina son los únicos en la DIAN. Ojo, apréndase eso. Son los únicos en la DIAN de emitir conceptos, ni siquiera el director general. La dirección jurídica y la subdirección de normativa y doctrina. Y creo que por allá en temas habaneros, creo que la de técnica habanera, en los temas de técnica habanera, algo así. Pero la norma general es subdirección de normativa y doctrina y la dirección de gestión jurídica. Son los únicos en la entidad que emite conceptos. Las opiniones que yo le doy a un compañero o a un particular, ojo que esto es pregunta de examen, eso no es un concepto. Y además tiene que cumplir otro requisito. Además de que seas expedido por ese órgano o esos órganos competentes, hay otro requisito. ¿Cuál será ese requisito? ¿Quién se atreve? ¿Cuál será ese requisito que hace falta para que sea válido el concepto? ¿Quién se atreve a decir cuál es cuál, aparte de que sea emitido por el órgano, tiene que cumplir otra condición que dice Marx Engels? No, estoy escuchando porque no sé. ¿No te acuerdas? Bueno, vamos a buscarlo acá. Entonces, ¿dónde está? Concepto. Porque a mí me gusta mostrarle la norma de una vez. ¿Dónde está? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué salió? Bueno, vamos a buscar la silla de dedo. Entonces se demora uno más. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Subdirección del laboratorio habanero. Vamos a buscarlo aquí. La dirección de física. Habanera. Cambiaria. Lucha contra el contrabando. Bueno, le voy adelantando. Mientras que yo aquí, para no aburrirlo, porque después se me duerme. El requisito, aparte de emitirlo por la subdirección o la dirección jurídica, es que tiene que estar publicado en la página web de la entidad. Mira, aquí está la dirección jurídica. ¿Qué artículo es? Para que no se me olvide. 55. Miremos el parágrafo. Mira lo que dice. Parágrafo segundo. Si alcanzan a leerlo, ¿quién se atreve a leerlo? Parágrafo primero y parágrafo segundo. ¿Quién lo lee? Parágrafo primero dice, los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica en materia tributaria, aduanera y cambiaria, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 131 de la Ley 2010 de 2019, que sean publicados en la página web de la entidad, constituyen interpretación oficial para los empleados públicos de la DIAN y por ende de su obligatoria observancia. Y mira el parágrafo segundo. Parágrafo 2. Los criterios para la publicación en la página web de la entidad de los conceptos de obligatoria observancia serán establecidos en la resolución que adopta el modelo de gestión jurídica para la DIAN. Entonces, miren, los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica, ojo, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 131 de la Ley 20 de 2010, que sean publicados en la página web, ojo, porque si todavía no han sido publicados, pues no son de obligatoria observancia. Entonces, dos condiciones. Primero, que lo emite la dependencia de competencia, que es la Dirección de Gestión Jurídica. Ahora vamos acá
Aquí abajo viene subdirección de normativa y doctrina y nos vamos al parágrafo también. Mira lo que dice el parágrafo. ¿Quién puede leer nuevamente el parágrafo? ¿Quién lee el parágrafo? Los conceptos emitidos por la Subdirección de Normativa y Doctrina sobre la interpretación y aplicación de las leyes tributarias, de la legislación aduanera y en materia cambiaria, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 131 de la Ley 2010 de 2019, que sean publicados en la página web de la DIAN, constituyen interpretación oficial para los empleados públicos de la entidad y por ende de su obligatoria observancia. Entonces, ya seguro tenemos dos dependencias de la entidad. O dos dependencias de la entidad que emite concepto, que es la Dirección de Gestión Jurídica y la Subdirección de Normativa y Doctrina. Hay otra, no recuerdo, pero creo que es un tema aduanero, creo que se llama técnica aduanera o algo de aduana, que ellos, los conceptos que ella emita también son de obligatorio cumplimiento. Ahora, aquí le voy a hacer un análisis. ¿Dónde está aquí? Mire, entonces, los conceptos en generales, vamos a poner aquí el CEPAC. Los conceptos en general no son de obligatorio cumplimiento. Ojo. Y aquí, digamos, coloquemos a la DIAN para ser más amplio. A la DIAN. Acá estos no son obligatorios. O sea, el concepto que emita, por ejemplo, no sé, el bienestar familiar sobre algo. Estos no son obligatorios, ni siquiera para su propio funcionario. Cambio, los conceptos que emite la DIAN por expresa disposición del artículo 131 de la ley 2019, creo que dijeron. Artículo 131 más el decreto 1742, estos sí son obligatorios. Estos sí son obligatorios. ¿Para quién? Para nosotros los funcionarios. Entonces, hay que hacer esta distinción. Los conceptos del régimen general y los conceptos de la DIAN. Estos son, como dice la norma, interpretación oficial. Interpretación oficial. Y al ser interpretación oficial, en consecuencia, es de obligatoria observancia. Obligatoria observancia. Entonces, los otros conceptos, si existe concepto, por ejemplo, el alcalde puede emitir un concepto, las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, ellos pueden emitir conceptos de materia de su competencia, pero no son obligatorios. Salvo de pronto que exista una ley de la República de alguna entidad del Estado que diga que son de obligatorio cumplimiento. Pero la norma general es que los conceptos no son de obligatorio cumplimiento. Pero para efectos de la DIAN, esos conceptos sí son obligatorios cumplimiento porque es una interpretación oficial que hace la entidad. Por eso que nosotros cuando estemos resolviendo los expedientes, nos guste o no el concepto, pues hay que aplicarlo. Entonces, a veces uno, pero es que este concepto no estoy de acuerdo, no me gusta. Va en contra de la Constitución, de la ley, porque uno en derecho le enseñaron la famosa pirámide de Haskell, que por acá estaba la Constitución, por aquí estaba la ley, por aquí estaban las ordenanzas y por acá pongamos
los acuerdos que son municipales, y por acá pues tenemos los conceptos. Esta es la jerarquía normativa en cualquier Estado social de derecho. Pero cuando uno llega a la DIAN, esa jerarquía se invierte totalmente. Entonces, primero, nos guste o no, concepto de la DIAN. Segundo, pues, la resolución que saque el director. Tercero, algún decreto por ahí que se inventó el gobierno. Por ejemplo, ahí tenemos el decreto de retención en la fuente, que ha sido bastante polémico. Después la ley. Después la Constitución. Y por acá algún tratado internacional. Entonces, claro, ¿cuál es la conclusión? Para no confundirlo, porque los conceptos, lo que tenemos que aprender es que los conceptos son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la DIAN. Ahí ya tenemos otro, o sea que aquí no solamente estamos aprendiendo los 30 días, porque las preguntas pueden cambiar. O sea, aquí la idea no es memorizar preguntas o la redacción de la pregunta. Eso no es el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan, sino mirarlo de manera integral. Aquí es que entender el concepto de consulta, por qué la consulta son 30 días, cuál es la filosofía de esos 30 días. Ahí está, la consulta, 30 días. Listo, entonces, ahora sí, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Quién nos puede colaborar allí? ¿Quién lee la pregunta número 4? Astrid, ¿puede leerla? Sí, señor. Dígame. Sí, señor. Una ciudadana presenta el 2 de febrero una petición escrita ante una dirección seccional solicitando copia de varios actos administrativos proferidos en un proceso sancionatorio tributario. El 14 de febrero, el jefe del grupo de gestión jurídica advierte que no será posible resolver dentro del término legal por falta de disponibilidad documental. Decide consultar a su equipo si se puede ampliar el plazo para responder. ¿Qué debe responder el equipo jurídico conforme al parágrafo del artículo 14 del CEPACA? A. Informar la causa de demora antes del vencimiento del término y señalar un nuevo plazo que no supere el doble del inicialmente previsto. B. Informar la causa de la demora antes del vencimiento del término y señalar un nuevo plazo que no supere el plazo del inicialmente previsto. C. Informar la causa de demora antes del vencimiento del término y señalar un nuevo plazo que no supere 30 días hábiles del inicialmente previsto. Bueno, ahora sí, explíqueme con sus palabras el enunciado de la pregunta. ¿Usted qué entiende por eso? No me la lea nuevamente. ¿Qué se le quedó a usted en el enunciado? Pues me llama mucho la atención porque dice que por cuestión de disponibilidad documental no puede dar respuesta a la solicitud. No sé a qué se refiere en cuanto a disponibilidad documental. Digamos que ahí lo que están pidiendo prácticamente es una prórroga, lo que uno llama prórroga. Necesitáis tiempo. Oiga, necesitamos tiempo para contestar eso. Aquí sí, si puede ampliar el plazo para responder. Necesita ampliar el plazo. ¿Por qué? Porque tiene 1000 ocupaciones
Aquí no tanto es, digamos que aquí la clave está en esto. O sea, la clave en los enunciados es determinar qué es lo esencial. Se puede ampliar el plazo para responder. Ya esto de fecha, de cosas, de lo otro, ahí ya eso es como relleno. Que el sancionatorio tributario, que esto. ¿Se puede ampliar el plazo para responder? Sí, ¿Con cuál se inclina Sí, usted? señor. con la A. Con Con la la A. C. ¿Quién dice la C? Yo, Astrid. Cuénteme, ¿por qué sí y por qué no? Pues por lo que habías dicho anteriormente, que sí se puede mientras se informe con el antes de vencer el término y solicitando pues más, pues el doble de tiempo. Eso te había entendido. Pero usted, repítame la opción que usted dijo, ¿cuál es? La C, informar la causa de la demora antes del vencimiento del término y señalar un nuevo plazo que no supere 30 días hábiles del inicialmente previsto. ¿Y quién dijo la A? ¿Alguien mencionó la A del grupo? ¿Quién dijo la A? Yo, Marx. Ah, Marx, explícanos por qué la A. Porque así lo dice la norma. Exacto. Entonces, ojo, fíjese que la norma ya no habla de días. La norma hace mención el doble del inicialmente previsto. Porque es que pueden ser 10 días, 15 días, 30 días, no se sabe. Exacto, Entonces, no se sabe. por eso la norma está el doble. El doble. Por ejemplo, si pide copia de un contrato y como es documento, son 10 días, Son ¿verdad? 10 días. Y Ajá. máximo son 10 días más. Si es un concepto que emite la DIAN para emitir un concepto son 30 días. Pero si pide prórroga, entonces son 30 días hábiles más. ¿Sí quedó claro eso? Sí, señor, ya ahora sí comprendí. Gracias. Entonces, cuando es prórroga, está pidiendo prórroga más plazo, la norma dice del doble del inicialmente previsto. Perfecto. Entonces, cuando es para efecto de prórroga, ya tenemos claro que la norma lo dice de manera muy genérica porque, como dijo Marx, no se sabe qué tipo de petición está pidiendo. Si está pidiendo copia de archivo de documentos, o está pidiendo un concepto, o está pidiendo 15 días normales, sería 30. Ahora, la 5. ¿Quién lee el enunciado 5? Durante la atención a usuarios en una entidad pública, un ciudadano manifiesta su intención de presentar una petición verbal ante la ventanilla de erradicación. El funcionario responsable no está seguro si debe aceptarla y consulta a su superior para evitar errores en el trámite. ¿Qué debe responder el superior según el artículo 15 del CEPACA? A. Aceptar la petición verbal y dejar constancia de su presentación en el sistema de la entidad. B. Indicarle al ciudadano que solo se aceptan peticiones escritas en medio físico o digital. C. Solicitar al ciudadano que vuelva cuando pueda presentar la petición con todos los soportes. ¿Con cuál te inclinas tú, Marx? Con la A. Aceptar la petición verbal y dejar constancia de su presentación en el sistema de la entidad. ¿Quién opina algo igual o diferente? Ojo, una petición verbal. Petición verbal. Petición verbal. Ahora, La norma establece que las peticiones se pueden presentar de manera verbal o escrita. Exacto. Entonces, mire, hay un decreto que reglamenta todo el tema de peticiones verbales. El 1166 del 2016. Y no solamente, ojo, la persona lo puede hacer, sino que hay que darle una constancia de su presentación en el sistema. Es decir, vamos a suponer que yo voy a la DIAN. Ojo, esa es la teoría. Falta que en la práctica eso se aplique. Porque a veces nos equivocamos, porque estamos pensando más en el día a día de nosotros
en la norma. ¿Qué quiero decir con esto? Usted va mañana a Impuestos Bogotá y le dicen, oiga, yo quiero copias de mi expediente que me están investigando. ¿Qué le va a decir? Lo primero que le va a decir el funcionario, que le va a decir, presente una petición, así sea a mano o por una PQR, y yo le respondo. Pero si el ciudadano está presentando de manera verbal y además está exigiendo que le den una constancia de que él solicitó esa copia de ese expediente, el funcionario que está recibiendo tiene que hacerlo. No solamente darle el trámite, sino que tiene que expedirle una constancia donde quede por escrito que él solicitó eso de manera verbal y se lo tienen que hacer. Prácticamente tienen que hacerle como el oficio. Pero si uno va a la realidad, a Impuestos Bogotá o a cualquier dependencia de la DIAN en Colombia, o inclusive de una entidad pública, y para que ustedes le apliquen son pocas las entidades que uno trata de mostrarle la norma, le va el celular, le muestra, no. Por eso que a veces nosotros fallamos, porque pensamos más en cómo nosotros nos comportamos en el día a día y no resolvemos como dice la norma. Esto en la práctica es complejo de operar. Digamos que esta comenzó a reglamentarse en el 2016. Al 2025 ya como 9 años. Pero vaya usted a una alcaldía, a un ministerio o a la propia DIAN y haga el ejercicio. O mire cuando alguien, no, lo primero que dice, no, vaya y entre a la página web y radique una petición para que le den copia del expediente y nosotros se lo enviamos. Pero no. En la práctica es difícil. Pero en conclusión, las peticiones verbales es procedente en Colombia y hay que entregar una constancia de su presentación al ciudadano. La respuesta correcta es la A. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Quién la lee? Un ciudadano acude verbalmente a la DIAN para solicitar copia de un expediente tributario. Al finalizar, solicita constancia de haber formulado la petición. El funcionario no encuentra formatos establecidos y duda sobre su obligación. ¿Qué debe hacer el funcionario conforme al artículo 15 del CEPACA? A. Registrar la petición de forma interna, pero abstenerse de emitir constancia escrita. B. Expedir de forma breve una constancia que indique que recibió la solicitud. C. Solicitar al ciudadano que radique la petición por escrito para dejar constancia válida. ¿Cuál eliges? Pues con base precisamente en la discusión que estaba teniendo usted al respecto, yo me voy por la B. Expedir de forma breve una constancia que indique que se recibió la solicitud. Perfecto. Esa es la dinámica. Exacto. Esta es la dinámica. Así que se aprende esto. Expedir de forma breve una constancia que indique que se recibió la solicitud. Es decir, usted no se puede negar a no emitir la constancia. Esto no se puede hacer. Que radique la petición por escrito, no. Así sea que la persona sepa leer y escribir y que tenga doctorado o se ha ganado un premio en literatura. Si a él no le da, digamos, la gana, por decirlo así, de presentar el escrito, y él caprichosamente quiere que se lo den a él, más bien no hacerlo, él lo puede hacer y está en su constitucional y legítimo derecho a solicitarlo. ¿Por qué? Si uno lee el artículo 23 de la Constitución Política, ahí nunca dice que el derecho de petición tiene que ser escrito. Presentar peticiones, el único requisito
del artículo 23 de la Constitución Política, ¿adivinen cuál es? Que las peticiones tienen que ser respetuosas. Exacto, es el respeto. Es el único requisito que establece la Constitución Política, el respeto a la autoridad. Ese es el único requisito. Pero la Constitución Política no dice que el derecho de petición tiene que ser escrito en ninguna parte, o lo contrario, que tiene que ser verbal. No. Por lo tanto, el derecho de petición incluye tanto el escrito como el verbal. El escrito en sus diferentes modalidades, en papel, por la página web, todos los medios que se han escrito. Entonces, ojo, cuando es verbal, cuando se acude verbalmente y se solicita la constancia, el ciudadano tiene que emitirla. ¿Está claro ahí? Bueno, ahora pasemos a la siguiente pregunta, la 7. Bueno, pregunta 7. ¿Quién nos apoya aquí? Sí, porque yo preparé como 20 preguntas para el día de hoy. Esto especialmente lo hice como para esto. ¿Y quién nos puede ayudar a resolver esto? Mira lo que dice. Una entidad Si la leo. pública. Sí, léala. Una entidad pública exige que las peticiones para revisión de actuaciones administrativas se presenten por escrito mediante un formulario estandarizado. Un ciudadano presenta el formulario diligenciado, pero adjunta otros documentos con argumentos adicionales que el formato no contempla. El funcionario duda si debe tener en cuenta estos anexos. ¿Qué debe hacer el funcionario según el artículo 15 del CEPACA? A. Aceptar la petición, pero ignorar los documentos adicionales que no están en el formulario. B. Rechazar la petición hasta que los documentos sean ajustados al formulario institucional. C. Evaluar el formulario y los anexos presentados sin limitarse al contenido estándar exigido. ¿Con cuál te inclinas? Con la C. ¿Quién tiene otra opinión? Descarte también considero que es la C, como dijo Marx. Yo de una vez descarto la B porque las peticiones no se pueden rechazar. Exacto. A no ser que sea respetuosa, ¿no? Exacto. Mira el tips que nos dio Marx. Estos tips nos ayudan mucho. Mira lo que dice. Una entidad pública exige que las peticiones para revisión de actuaciones administrativas se presenten por escrito mediante un formulario estandarizado. Es decir, usted quiere que le entreguemos algo, pues llene este formulario. Es lo primero que dice la secretaria. Entonces dice, un ciudadano presenta el formulario diligenciado. Oiga, aquí está, ya lo terminé de diligenciar. Pero adjunta otro documento con argumentos adicionales que el formato no contempla. Oiga, mire que a pesar que el formulario no contempla, pero yo quiero agregar otras pruebas adicionales. El funcionario duda si debe tener en cuenta estos anexos. Oiga, usted nada más tiene que llenar el formulario para que me trae estos papeles adicionales. Prácticamente le está diciendo el funcionario. Con el solo formulario basta. Pero el ciudadano dice, no, yo quiero llenar el formulario, pero además le voy a entregar estos 5 documentos más. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer el funcionario según el artículo 15? En las pruebas del examen no le van a citar las normas. Yo las cito para que las personas pues le quede fácil ubicar la respuesta. Dice, aceptar la petición pero ignorar los documentos, o no puede ignorar los documentos.
que no es, así sea que esos documentos adicionales no lo exija el formulario. Entonces, esta descarte. Rechazar la petición hasta que los documentos sean ajustados al formulario institucional. Tampoco. O evaluar el formulario y los anexos presentados sin limitarse el contenido estándar exigido. Es decir, el funcionario no se puede limitar a única y exclusivamente el formulario. No, si el ciudadano quiere presentar el formulario y quiere presentar una caja adicional de documentos, pues tiene que recibirlo. Entonces la respuesta correcta es la C. Listo, entonces la siguiente. ¿Quién se atreve a leer la siguiente? Que ya estamos casi que finalizando. ¿Quién se atreve a leer la pregunta número 8? La pregunta número 8 dice: una ciudadana presenta una petición escrita en la ventanilla de erradicación de una entidad pública. Solicita que le devuelvan una copia con sello de recibido. Con sello de recibido. Que incluya, ojo, dice, que incluya fecha, hora y relación de documentos adjuntos. El funcionario duda si debe hacerlo sin costo alguno y si la copia tiene valor legal. La pregunta es: ¿qué actuación debe hacer el funcionario conforme al artículo 15 del CEPAC? A. Cobrar el valor de la copia entregada como constancia formal de la petición escrita radicada en ventanilla. Ojo, cobrar. B. Sugerir que radique la petición escrita nuevamente y conserve una fotocopia simple para respaldo. Y C. Recibir la petición y devolver una copia con sello oficial, sin costo, con el mismo valor legal del original. ¿Cuál es la respuesta correcta allí? La C. Perfecto, la C. Porque la A dice cobrar el valor. Fíjate que las entidades del Estado, para poder cobrar algo, tiene que estar prácticamente establecido en la ley. Este dice que presente la petición nuevamente, eso no. Eso no se puede. No se puede. Y este, recibir la petición. ¿Esto qué es? Es lo que cuando uno llama el recibido. Yo presento el original y presénteme aquí el recibido para que la entidad se quede con el original y yo me quede con la copia, con autenticado. Prácticamente eso es el enunciado. El radicado y la copia. Ahora, entonces la respuesta correcta es la C. Ahora sí, la novena. ¿Quién lee la novena? Una empresa privada presenta una petición escrita ante una entidad pública. En el documento incluye la dirección física y un documento de contacto, pero omite la dirección electrónica. El funcionario revisa el documento y se pregunta si puede exigir la dirección electrónica del solicitante. ¿Qué actuación debe realizar el funcionario? Lo conforme al numeral 2 del artículo 16 del CEPACA. A. Exigir la dirección electrónica, pues la empresa está inscrita en el registro mercantil. B. Aceptar las peticiones escritas si figura una dirección física y número de contacto. C. Permitir la omisión si incluye el NIT, dirección y su actividad económica principal.
Bueno, ¿con cuál se inclina? Esta pregunta está muy interesante. Y uno Con la tiene B. que- Permítame. Eso acá, espera, la- espera. espere, El esta funcionario pregunta revisa el documento y se pregunta si puede exigir la dirección electrónica del solicitante. Yo creería La B que está dando una dirección procesal. a ver, porque es una dirección efectivamente procesal y se puede notificar a esa dirección física, porque la A sería alternativa, porque nosotros realizamos notificaciones electrónicas, pero también es una alternativa porque la otra también se puede notificar en ese caso. Sería la B para mí. Ronald Mauricio Mateos Pineda dice que la B. Vamos a poner aquí a Ronald. ¿Quién dice otra? Otra opinión diferente a la de Ronald Mauricio. O que confirme la decisión de Mauricio. Yo la comparto. Mark comparte lo que dice Ronald. Mark. Sí, señor, la B. ¿Quién más dijo la B? Yo, Astrid. Astrid dice que también la B. ¿Qué otra opinión diferente? Me gusta esta pregunta porque me gusta lo que dijo Ronald, porque Ronald, y eso confirma lo que yo había dicho hace unos minutos atrás sobre cómo nosotros respondemos en el examen. Siempre pensamos es en nuestro actuar cotidiano como funcionario. Y por eso yo hago este ejercicio y cito la norma aquí. El numeral 2 del artículo 16 del CEPACA dice, ojo, mira las claves que hay aquí en este contexto. Una empresa privada, ya sea, puede ser una persona natural privada o una persona jurídica, pero que sea privada. Presenta una petición escrita, ojo, escrita, ante una entidad pública. En el documento incluye la dirección física y un número de contacto. Y aquí viene lo importante, pero omite la dirección electrónica. Dice, el funcionario revisa el documento y se pregunta si puede exigir la dirección electrónica o dice dirección electrónica. Entonces, si uno lee la norma, el numeral 2 del artículo 16 dice, voy a leer el párrafo completo y al final le hago el énfasis. Los nombres, ¿de qué trata? Primero voy a leer el artículo 16. El artículo 16 habla sobre el contenido de las peticiones. Las peticiones, pues, tienen unos requisitos que debe contener. Dice, los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá, ojo, agregar el número de FAT o la dirección electrónica. Entonces, primero la norma dice podrá. El peticionario podrá, es opcional. Cuando la norma habla de podrá, es opcional. ¿Qué puede hacer como opcional? El número de FAT o la dirección electrónica. Pero más adelante hay un punto y continúa la norma, el numeral 2, y dice, si el peticionario es una persona privada, ojo, si el peticionario es una persona privada, es la primera condición, que deba estar inscrita en el registro mercantil. Entonces, segunda condición, es una persona privada y además está inscrita en el registro mercantil, estará, ojo, esta palabra estará es de manera imperativa, es distinto a podrá.
Podrá es opcional. Es como decir, deberá, estará obligada a indicar su dirección electrónica. Entonces la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque así lo establece el numeral 2 del artículo 16. Si es una empresa privada y está escrita en el registro mercantil, entonces se deberá exigir la dirección electrónica o estará obligada. Bueno, profe, ahí en ese caso, qué pena y lo interrumpo. En ese caso es, bueno, ahí entramos en confusión porque pues nosotros como notificamos los actos administrativos, lo hacemos primero al correo electrónico, pero si no llega esa dirección o rebota, pues hay que hacerlo a la dirección física. Pero pues en el RUT ahí también yo tenía algo de duda, pero No, bueno, pero en el registro espérate ahí. único tributario Ronald, inicialmente se exige el correo electrónico, ¿sí? No, Ronald, pero ojo, esto no es lo que tú le vas a responder al contribuyente, es cuando el contribuyente la presente, porque estos son contenidos de las peticiones. O sea, cuando una persona, por decir, Ecopetrol va a presentar una petición a la DIAN. En esa petición, además de tener la designación de la autoridad a que se dirige, el objeto de la petición, las razones en las que se fundamenta su petición, la relación de los requisitos exigidos, la firma del peticionario, no cuando usted vaya a responderle a él, no cuando Ecopetrol le haga una consulta a la DIAN, oiga, señor DIAN, deme copia de mi proceso, qué investigación tiene en mi contra. Entonces, esa petición, por ser una empresa privada, aunque digamos, Ecopetrol, bueno, Ecopetrol ahora es mixta, pero el gran porcentaje creo que todavía sigue siendo ahora mismo privada. Es una empresa privada, además está registrada, tiene un registro mercantil, esa es la segunda condición, que tenga un registro mercantil. Entonces, la norma dice, estará obligada a indicar su dirección electrónica. El raciocinio que hizo Ronald, Mauricio, él se ubicó es desde su actuar como funcionario. Por eso es que nosotros muchas veces nos equivocamos. ¿Y por qué a veces nos ganan los que no son funcionarios? Inclusive los exámenes de la DIAN lo ganan más los que no son funcionarios que nosotros como funcionarios, ya seamos de carrera o provisionales, porque no contestamos con base a la norma. ¿Quién puede leer? Inclusive, no sé si a Ronald le queda fácil conseguir ahí por internet la norma y la leemos. Numeral 2 del artículo 16 del CEPAC o de la 1437 o de la ley 1755. Y ahí lo dice. ¿O quién nos puede leer los nombres y apellidos completos del solicitante y su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia? El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que debe estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica. Punto final. Por eso es importante, y eso se lo había dicho al inicio de la capacitación, no resolvemos las preguntas, no vamos a resolver las preguntas del examen con base a lo que actuamos diariamente. Porque una cosa, ¿por qué eso lo digo? El que elabora en los exámenes de la DIAN muy probablemente no son funcionarios de la DIAN o son inspectores 4 que están cerca de la pensión, que ya no le interesa, digamos, participar en el concurso, porque el grado más alto por mérito es inspector 4. Entonces, los inspectores 4 por lo general están en el nivel central. Ellos casi no llevan expediente, ni notifican, ni nada de eso. Entonces, ¿ellos qué hacen? Antonio, una pregunta. Sí. Pero en ese caso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Requiero al peticionario y le digo, oiga, indíqueme la dirección de correo electrónico.
Ahí la podrían inadmitir, porque más adelante vienen unos requisitos de inadmisión. Ok. Y dan un caso de inadmisión para que se subsane, y si no lo subsana dentro de un plazo establecido de un mes, pues se lo rechazan. Se entiende rechaza. desistida, se entiende desistida. Técnicamente es un desistimiento. Si usted no subsana dentro del mes siguiente a que le notifiquen el requisito formal que hace falta, se entiende un desistimiento tácito según el artículo 17, que es la norma que viene ahora, que se llama peticiones incompletas y desistimiento tácito. Entonces, el funcionario tiene 10 días para notificarle y usted tiene un mes para responderlo. Digamos que esa sería como la pregunta 10 y siguiente. Que están cuando, ¿qué sucede cuando un ciudadano detecta que no anexa un documento, que no está previsto, cosas así? Pero ojo, la norma dice, estará obligada a indicar su dirección electrónica. Ahora, así lo dice la norma. Que en la vida real suceda, la gente ni siquiera le va a prestar atención si colocó o no dirección electrónica. Eso no, pero por eso le insisto, es importante conocer la norma, los procedimientos, los procesos, no lo que hacemos diariamente. Por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo de fiscalización y liquidación. A nosotros, por ejemplo, que me sucedió a mí, en fiscalización tributaria, el contribuyente había digitado el correo electrónico mal. Yo le envié la notificación, un requerimiento ordinario de información, y el sistema me parecía rebotado. ¿Qué dice la norma? Si por cualquier motivo no se le puede notificar, pues apliquemos el artículo 565 y 568 del estatutario, es decir, la notificación física. Entonces, pero para mí, hoy en día, la notificación física es más dispendiosa y más demorada. ¿Qué hice yo? Eso, lo que hice no está contemplado en la norma, pero tampoco es ilegal. Llamé al contribuyente porque en el RUT aparece el teléfono. Oiga, su RUT en el correo electrónico me lo está rebotando. Verifique bien si está bien escrito. Y lo miró y aparece que efectivamente estaba mal escrito, le faltaba una letra. Y que es, sí, está mal escrito. Yo le corríjalo el RUT que lo voy a notificar. En un momentico entró al sistema, corrigió el RUT, colocó el correo electrónico que era y yo le empecé a notificar el mismo día el requerimiento. ¿Eso está contemplado en la norma? No. ¿Es ilegal? No. ¿Se hace? Sí. Si me preguntan a mí, yo, si ahí hubieran colocado una opción, ¿usted qué hace? Llama al contribuyente para que corrija el RUT, notifíquelo como tal. Entonces yo, como es lo que hago, yo contesto lo que hago, no lo que dice la norma. Entonces por eso es que uno falla las preguntas. Y por eso lo importante de conocer los procedimientos. Pero bueno, este es el proceso que para eso estamos aquí, para ir conociendo la norma. Y esta es una pregunta muy cascarera, o sea, conseguir ese nivel de preguntas, tiene uno que leer la norma. Eso no llega uno así por llegar. Mira lo que dice, está inscrita, y cuando ustedes lean la norma, léanla como si fuera a ser un profesor cascarero de eso, del bachillerato. Y así es que se aprende la norma. Entonces yo sé que ya todos están cansados, son las 9 de la noche, 9:05 de la noche, y fue un placer pues compartir con ustedes, y éxito para todos, y nos estaremos viendo, Dios mediante, el 3 de agosto, o más adelante. Sí. Gracias. Bueno, pues. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, compañeros, los esperamos el 19
con la charla de contratos a partir de las 7 de la noche, el jueves 19, contratos. Muchas gracias por la atención a todos y muy buena noche. Finalizamos esta capacitación agradeciendo tu participación activa. Nos vemos en una próxima sesión formativa.